mejor, los planes de desarrollo no pueden formularse ni adoptarse si no hay ordenamiento territorial y si no hay ordenación de las cuencas hidrográficas. Porque como vamos a ver, la cuenca hidrográfica podríamos decir que es el elemento natural, es donde están los recursos naturales. Y si nos vamos a la historia de la humanidad, los recursos naturales han sido tan determinantes que han generado guerras e imperios para apropiarse de ellos. Correcto. El imperio persa no hacía más que de joder a otros para adueñarse de los recursos naturales que habían allá en los respectivos territorios. Los egipcios, ¿qué hicieron? Dominar para ver cómo se apropiaban de los recursos naturales porque no tenían. Los romanos, el ser humano y sus organizaciones políticas, administrativas, de poder, siempre han estado a la caza en procura de los recursos naturales. Si no se maneja el agua, No hay nada. si no se maneja la tierra, no hay. Corría la libertad. Eso es fundamental. Entonces, hoy la propuesta es que todos esos instrumentos deben coincidir. Entonces va la primera pregunta. ¿Cuántas veces los ha invitado aquí su respectivo alcalde o el consejo municipal a una asamblea, a una audiencia pública para discutir con ustedes sobre el tema? ¿Cuándo ha venido la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena a decirles: venga, vamos a discutir sobre la ordenación de la cuenca hidrográfica respectiva? En mi municipio nunca. Pues aquí están en el proceso de revisión del POT y es por eso que han hecho unas Una reuniones. pequeña publicación. Pero más allá de reuniones de socialización, no sé si Bueno, listo, entonces están en eso porque se ven en la obligatoriedad y entonces de subsanar algo, pero desde el punto de vista puramente formal. Pero si vamos a la esencia, ellos no pueden sancionar, no pueden aprobar el plan de ordenación de la cuenca si no se ha agotado un proceso que conlleva necesariamente la participación por decisión de las comunidades. Ellos dicen, dirán lo que quieran, pero eso hay que hacerlo. Bien, entonces vamos a irnos metiendo en esto. Entonces, de manera sencillita, una cuenca hidrográfica es como una hoja de una planta. Miren ustedes, y hagamos abstracción. Imaginémonos el municipio Garzón. Entonces tiene sus límites y tiene entonces una cabida y una extensión. Y en esa cabida y una extensión podríamos decir que estas vetas son el sistema hidrológico del territorio. Correcto. Y lo otro es esa superficie donde se levanta el complejo urbanístico y arquitectónico, la vida económica, la vida social. Ahí, ¿sí? Sobre eso, digámosle que ese es el territorio, eso es, imaginemos, la razón antes de estar nosotros por aquí. Pero, como la historia nos juega todas estas pasadas, entonces aquí aparece, digámosle, la razón. Entonces está ahí. ¿Qué es lo primero que nos tenemos que preguntar de esa cuenca hidrográfica? ¿Cómo ha hecho Garzón para surgir? ¿A qué se debe? Bueno, pues a que llegó la gente. Sí, tiene razón. Pero esa gente para vivir ahí, ¿qué ha hecho? Pues necesariamente entonces ha tenido que captar, conseguir captar, desarrollar el pensamiento, la innovación, y entonces ha tenido que desarrollar técnicas de ingeniería, han tenido que desarrollar técnicas de administración, entonces la economía, y ha tenido que desarrollar entonces el trabajo social, la sociología, la psicología. ¿Para qué? Para ya empezar a mirar cómo funciona esa sociedad en ese contexto. Y entonces lo primero que hay que hacer es que hay enfoques. Hay enfoques. Aquí lo primero es que tenemos que tener en cuenta que al municipio, ¿qué necesita para vivir? Agua potable. Agua todo el tiempo, claro. Necesita productos manufacturados. ¿Cómo se hace? Con los recursos naturales. Para producir alimentos, ¿con qué?
con recursos naturales y agua potable. Bueno, el agua potable. Pero algo más, la energía. Aquí tenemos el tema del químico, un tema bien polémico, no solo polémico, dramático. Y entonces aquí hay habitantes rurales y hay habitantes urbanos. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues ahí hablamos del enfoque de materia y energía, de los flujos de materia y energía. Entonces aquí fluye hacia adentro y fluye hacia afuera del territorio. Entonces, ¿qué fluye? Todo esto que es útil para la vida en sociedad, pero la vida en sociedad transforma, modifica también. El agua esa que llega, digámosle, potable, también de alguna manera hay que tratarla para que quede en condiciones físico-químicas, organolépticas para el consumo humano. Pero una vez que pasa por aquí, entonces ¿qué pasa? Se generan entonces las aguas residuales. ¿Y van a parar dónde? Seguramente que a otra corriente hídrica. La tomamos de unas corrientes hídricas acá y van a parar a otra. Y entonces aquí también ¿qué pasa? Que hay industrias contaminantes, que hay residuos urbanos sólidos, y entonces debe haber un relleno sanitario. Aquí no hay relleno sanitario, ¿cierto? Ah, no. Si no hubo, fracaso. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó con eso? La comunidad de Dios sabe qué pasó con eso, qué iban a hacer con eso, qué no hicieron con eso, a dónde lo llevaron, o bueno, o cuál es la solución que el municipio le da a eso. Uno no puede hablar de desarrollo si no sabe qué está haciendo con lo que consume y qué va a hacer con lo que le sobra. Esos son elementos naturales. Y desde la misma casa uno se da cuenta cuando uno puede vivir. Está en la casa, entonces tiene que comer, pero resulta que después se evacúa. Entonces un territorio es también como un cuerpo humano, y el cuerpo humano también es como un territorio, es un organismo vivo. Entonces resulta que consumimos y tenemos que, aquí, así es el territorio. Y eso amerita un tratamiento. ¿Bien? Entonces también hay gases contaminantes, también se ocupa la periferia. Bien, aquí podríamos decir que se da lo que se llama el enfoque basado en el flujo de materia y energía. Entonces, entra energía, la convertimos en materia, se transforma, y entonces sale esa materia y esa energía bajo otra modalidad, en otra forma. No que desaparezca, porque somos todavía confiados en que ese tenía la razón, que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Hasta ahora no nos ha hecho nada diferente. Pues aquí pasa eso, aquí se aplica el principio einsteiniano. La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Sale bajo otras formas. Entonces aquí lo primero que hay que ver, bueno, y entonces vamos a hacer con las aguas residuales. Creo que aquí tienen un problema con una planta que les están haciendo por ahí, que parece que no reúnen los requisitos que habrá que tener en cuenta, habrá que mirar esa norma también, cómo aplica, cómo funciona. Bien, pero esto lo que era para significar entonces cómo este debe ser el motivo de nuestra reflexión, y cómo, si bien es cierto estamos acá, no podemos descuidar esto, porque esto sigue siendo la fuente del agua potable, de la energía y de los alimentos. Entonces a esto hay que darle un tratamiento también muy importante. Entonces cuando uno ordena la cuenca hidrográfica tiene que mirar una cosa, ¿qué tiene? ¿En qué estado está? Entonces tiene que observar, por ejemplo, el agua, que es de lo que más nos preocupamos. El balance hídrico se llama eso. ¿Qué capacidad de oferta tiene el territorio de agua y versus la demanda? Entonces cuando uno va, por ejemplo, a trabajar sobre el ordenamiento territorial, tiene que saber cuáles son las tendencias de la ciudad en términos de crecimiento para hacer planes de vivienda, por ejemplo. Entonces usted va a hacer un plan de vivienda, 5.000 viviendas, a que van a llegar por lo menos 4 por 5, 20. Entonces van a llegar, por decir algo, 20.000 personas. Y entonces, bueno, ¿qué agua hay aquí para darle de ver a esas 20.000 nuevas? ¿Y qué vamos a hacer con esas 20.000 expulsando? También. Generalmente los alcaldes y los concejales tienen en cuenta eso. Simplemente contratan a un consultor, vamos a hablar de paja que no, y entonces le hace un volumen ahí y se le entrega.
Esto es verdad. Y entonces él llega y pasa la factura. Factura me paga sí, ahorita estoy dando una conferencia, después arreglamos eso. Pero no vamos a hablar de la... Y eso pues amerita que entonces la gente, la comunidad esté muy atenta de lo que está pasando con esa órbita y esos territorios. Y depende de eso, miramos el territorio sostenible o insostenible. Uno no puede proyectar un plan de vivienda si no sabe si tiene agua y en qué proporción, eso es lo que el balance hídrico y la capacidad de recarga del territorio. Porque, por ejemplo, listo, pero aquí estamos deforestando. Viene de otro. Entonces, si usted está, el agua no surge del subsuelo, eso es mentira. Yo hasta hace un poco creí que el agua, por eso corrió una tesis, dice que había que sembrar agua y que entonces había territorios que eran como fábricas de agua, eso es mentira. El agua es un ciclo hidrobiológico que se la pasa girando en torno en todo el globo terráqueo. Solo que llega a unos lugares, aquí de pronto lo pueden observar porque estamos en una zona que se puede apreciar. Llegamos acá y entonces observamos que el agua en Subiane descansa en algunos lugares que son por excelencia los páramos, por factura, y otros como por ejemplo el bosque húmedo, el bosque al medio y al andino, y nosotros en general, solo como para para el lado más al sur estamos en lo que llama el bosque seco tropical. Entonces el agua llega ahí y se mantiene bajo la forma de lo que se llaman los bosques de niebla. El agua realmente está en los bosques de niebla y donde no haya una cobertura boscosa significativa, el agua no se va a estar ahí, se va. Y entonces por esos fenómenos de, digamos, de condensación, de evapotranspiración, en fin, el agua empieza a presentarse o a aparecer de forma superficial en las quebradas, los ríos, o en forma profunda en los acuíferos subterráneos, también por el tema de la infiltración, hay evapotranspiración e infiltración. Entonces lo que les quiero significar con esto ahí rápido es, miren la importancia que tiene de hacer entonces una mirada integral del territorio y los instrumentos que nos sirven para planificar y para gobernar. O sea, el que vaya a gobernar, ustedes dejen de ser carreta, que llega aquí y les voy a construir. Lo primero digan, primero muéstrenme esto. ¿Cómo lo va a hacer? Y si se puede, si el territorio da esa capacidad o no. Si no, no echemos mentiras. Entonces aquí digámosle que está lo que les acabo de decir, cómo se ordena una cuenca hidrográfica teniendo en cuenta el territorio y el espacio, o sea, el componente aéreo y físico. Entonces, en esta cuenca lo que tenemos que observar su capacidad de resiliencia o carga. O sea, hasta dónde aguanta la cuenca hidrográfica con actividad humana y hasta dónde está en capacidad de recuperarse, esa es la famosa resiliencia. Como uno. ¿Hasta dónde está uno en capacidad de que cuando tiene un catarro, un gripa de recuperarse, o se le jodió la inmunología y ya no va a recuperar, sino que se va a joder más? Bien, ahorita les dejo eso, tranquilo. Entonces aquí tenemos que mirar todo ese tema de lo que llaman no vamos a meter ahorita ahí el paradigma hidráulico y entonces cómo se da ese proceso de poblamiento, de producción y cómo se reproduce el poder político y también cómo se impone una racionalidad económica y que en nuestro caso hablamos por ejemplo de un modo de producción capitalista en donde el territorio es un escenario de relaciones sociales y económicas de producción y de reproducción de poder. El territorio es un escenario de relaciones sociales, de producción y de reproducción de formas y ejercicio del poder. Entonces, dependiendo quién tenga el poder, pues así manejará el territorio.
Y aquí nos han manejado el territorio como se les ha dado la gana, ahí no cuenta la mayoría o la minoría, sino cómo y en qué condiciones estamos en capacidad de tomar decisiones. Este es un tema de toma de decisiones. Por eso la gente cuando dice, no, es que a mí no me gusta la política, yo soy político. Falso. Claro. La inmerso siempre quiera o no. Y si le interesa su vida y la de su familia, pues tiene que interesarle cómo es que funciona el territorio para poderle garantizar la manutención a su familia, empezando por lo elemental, la alimentación. Entonces, ¿por qué pasó lo? Mire, vamos a saltar. ¿Por qué pasó lo del tipo? Usted que es el señor presidente de la veeduría que le hace seguimiento a la licencia ambiental del tipo. ¿Qué pasó? ¿Los consultaron? Hubieron unos, pero Déjeme terminar con eso. Pero resulta que si usted mira el decreto 1036 de 2015 y los que le anteceden para los efectos de la licencia ambiental, dicen que, y la sentencia del 315 de 2013, dicen que esos proyectos no necesitan, es que es obligatorio el proceso de consulta y concertación con las comunidades. ¿A ustedes concertaron a hacer el timbo? Lo llamaron, no concertaron, les informaron. en algún momento Informar sí, pero no concertar. no porque Pero la norma dice concertar y la sentencia lo dice claro, la sentencia T315 y la Corte no inventa cosas, la Corte dice lo que la ley señala y como no lo cumple, la Corte lo que hace es decir, esto tiene que cumplir, no está inventando nada. Por eso no es cierto eso cuando algunos periodistas en su ignorancia, con todo respeto lo digo, dicen que los jueces generan derecho o que legislan. Los jueces ni generan derecho ni legislan, simplemente los garantizan. Los garantizan o los también saben lo que tenemos, pero no pueden hacer derecho. Lo único que hace derecho es la gente y el Congreso de la República. el Congreso. No más. ¿Quién me iba a decir algo? Nadie. Que eran muy astutos, porque yo me acuerdo que llegaban a las comunidades de a 3, 4 camionetas de ellos, de GESA, y habían preguntas sobre las partes hidrográficas, sobre la población, sobre los impactos, y si tú por ejemplo le decías a alguien que tenía vacas, le decía, pero esa zona que ustedes están diciendo, yo tengo unas vacas, y entre ellos se miraban y salía por ejemplo el ambiental y le decían, no, porque nosotros le vamos a garantizar a usted un pastizal eso. Y otro le decía, pero es que yo siempre he vivido ahí y eso significa mucho para mí, yo ahí no quiero salir. Y mandaban al de gestión social, o sea, era un equipo como tan... Bien organizado. Sí, también organizado, que también no fue tanto eso, sino que vendieron también la idea que la gente les comió, la verdad. Porque hubimos personas que siempre dijimos que eso no iba a ser como lo pintaban. Por ejemplo, para las aguas no, porque es que siempre se dijo que ahí iba a quedar toda esa parte prácticamente de escuela el embalse. Y literal pasó. Yo estoy viendo en la agua y el espejo del agua es terrible, el olor es terrible y el bañadero pues es horrible. Yo no entiendo cómo la gente iba a paseo. Al río Magdalena la verdad no entiendo. Claro, porque se afectó, digamos, ese ecosistema a propósito del modo de intervenir. Por eso, mire, cuando yo fui profesor universitario en mis clases de Derecho Agrario, yo nunca les enseñé normas a ellos. Jamás que la ley 160, se la mencionaba, la ley 160 del 94. Pero mi clase se llamó los modos de ocupar y usar el suelo. Eso es lo que hay que tener claro. ¿Cómo vamos a ocupar el suelo? ¿Cómo lo vamos a usar? Eso. Después habrá normas que permiten, que niegan, en fin. Pero lo importante es tener una visión, una concepción clara, responsable, diáfana acerca de cómo vamos a ocupar y cómo a usar el suelo. En eso, por ejemplo, las comunidades indígenas tienen una cosmovisión de la cual podríamos rescatar muchísimos elementos. Quizá no devolvernos para el pasado porque no sé hasta qué punto estemos dispuestos de hacerlo, aunque como vamos creo que para allá vamos a coger. Pero, pues digámosle, ¿qué aprendemos para aplicar como principio en términos de coexistencia con los elementos de la naturaleza, del paisaje? Bueno, bien, ya no me voy aquí. Bueno, entonces está esto, digamos, le podría ser el ciclo social y este es el ciclo natural. Todo tiene que ver con el ciclo hidrológico. Y ahí se expresa entonces esa
ese equilibrio y esa solidaridad de la sociedad con la naturaleza. Es básico. Tiene que ir de la mano. Sí, y desde luego que entonces ahí vamos a mirar la capacidad productiva, porque tenemos que estar pendientes entonces de cómo vamos a articular y cómo vamos a proteger lo rural para que también lo urbano se pueda mantener en perfecto equilibrio. Eso hay que pensar en perfectos equilibrios. Bueno, estos son las minitas ahí que aparecen más o menos para ilustrar lo que he venido señalando. Bueno, aquí por ejemplo valdría la pena, yo traje este mapa, no encontré otro más de detalle para mirar, y es que nosotros estamos entonces en una cuenca hidrográfica que es como una hoja. Podríamos decir que estamos en una cuenca lo que se llama de primer nivel o de primer orden, que es la del río Magdalena, aunque aquí también creo que nos afecta la del río Cauca en algo. Más que todo el Magdalena, ¿cierto? No, digámosle que estamos en una cuenca de primer orden que es la del río, no les olviden, hay cuencas del primer orden, del segundo y del tercer orden, digámosle en orden de inmensidad, de inconmensurabilidad. El río Suaza también tenemos. ¿Cómo se llama? El Suaza también. Está el Suaza. Eso. Entonces, digámosle que la cuenca mayor, la del primer orden, es la del río Magdalena. Y hay otras de segundo y tercer orden, por ejemplo, de segundo orden podría ser el Suaza. El Suaza, sí. Y de ahí para allá tendríamos que mirar que el tercero puede ser las quebraditas, los arroyos, en fin. Pero también hay cuencas que pueden ser de primer orden o de segundo subterráneas. ¿Eso quién nos lo da? Pues el estudio del territorio a través del plan de ordenación de la cuenca hidrográfica, porque él comprende los estudios necesarios para saber entonces cómo es el territorio, tanto en su espacio aéreo, físico y el subterráneo. Bueno, el subterráneo también es físico, pero Sí. para que nos... Sí, puedo entender. Entonces, ustedes siempre tienen que también entender, y hay que mirar que aquí hay subcuencas, que se llaman subcuencas, primero, segundo, tercer orden, y a ellas hay que darle un tratamiento también especial, y eso se desarrolla a través de algo que se denomina reglamentación de corrientes o cuencas hídricas, y eso hace parte de lo que es ordenar el recurso hídrico. Y para eso hay una norma, que es un viejo decreto, el 1541 de 1978, y eso ¿quién lo hace? La Corporación Autónoma. Y entonces, ¿qué es reglamentar una cuenca hídrica? Es saber cuánta agua hay, cuánta gente hay y cuáles son los usos. Entonces tienen que saber que hay actividades agropecuarias, urbanas, entonces que hay industrias, en fin, que hay economía de servicios, transformadora, en fin. Entonces se saca una cosa que se llaman los módulos. Y uno ya sabe, por ejemplo, que en la actividad rural, en lo agropecuario, hay módulo para consumo de ganado, Sí. hay módulo para riego, o sea, para brevadero, y hay módulo para riego. Y entonces se sabe cuántas capas se toma una vaca. Y esa es, digámosle, un indicador. Y también se sabe cuánta agua necesita para regar una hectárea, por decir algo, de café. Pero también una de frijol. Hay cultivos que demandan mayor cantidad de agua que otros. Eso lo tienen que hacer el estudio y la reglamentación de la cuenca y después de la subcuenca. ¿Por qué? Porque entonces usted cómo va a permitir que el Huila, que Garzón sea el primer productor de café y proyectarlo hacia el futuro si no sabe cuál es la capacidad de carga de esa cuenca para garantizarle al productor agua de 20 años, 30 años? Y entonces tiene que, para que siga abriéndole la boca, que bueno, productor de café, pero entonces tiene que mirar hasta dónde van a garantizar que las áreas, por ejemplo, que deben ser de especial protección para mantener la cobertura boscosa, pues se sigan conservando. Se presenta mucha plata. Mucha plata. Entonces, nunca olviden, aquí no están descritas, pero aquí, digámosle que esta rojita está señalando cuáles son sus cuencas, o de segundo orden o de tercer orden.
pero eso lo estudia el plan de ordenación de la cuenca hidrográfica correspondiente. ¿Y eso quién lo hace? La corporación. Entonces la corporación la que tiene que venir aquí, ni siquiera yo, no porque me invitó Diego, si no tampoco hubiera venido. Aquí tiene que venir la corporación a hacer eso que estamos haciendo. Eso que hizo Diego es lo que viene a hacer el director de la corporación. Bájale paga. No, aquí nunca lo hacen. Eso. Venir aquí, reunirse con la gente. Pues complicado, ¿no? Puede ir a los, Aquí el documento puede ir a los lleva- colegios, puede ir a las escuelas, escuelas. puede ir a la asociación de comerciantes, A las juntas de acciones a la junta de comunales. acción, a los cafeteros, en fin, acá puede ir a hacer esto, ¿por qué no? No, yo no dependiente del sueldo. No les interesa. Acá el documento se le lleva y se radica allá y ellos emiten un concepto. Y eso es lo que tienen que hacer ellos, eso es lo que tienen que hacer ellos. Pues ir a la iglesia, incluso decirle, padre, mismo Señor, reúname aquí la gente. Debe espacio en la misa. Y además de eso, y puede mirar el padre, el sacerdote, el obispo, no, yo por qué tengo que hacer, después decir, porque el Papa Francisco dijo en el Laudato Si, la casa común, que la iglesia tiene que también contribuir a cuidar la casa común. Entonces venga acá con la iglesia y pueden hacer un convenio Claro. y se articulan. El uno habla de cómo cuidar la casa común desde el ámbito de la encíclica del Papa Francisco y los otros desde el ámbito del señor director de la CAN. ¿Sí es que se puede? Puede, Es voluntad. Que haya voluntad. puede. Y la gente sigue, ¿cómo están ustedes de atentos? No es por verme a mí que vengo por ver primero aquí y seguro por lo bonito. No, porque le está pareciendo interesante esto. Muy buen tema. Excelente. Aquí el actor no es yo, es esto. Es su territorio. Ese es el actor. En la vida. aquí. La vida, exacto. Bien. Entonces, ahí yo les dejo esto chapuceadito, pero entonces eso también tiene usted que articularlo con dónde está su municipio. Entonces, por caso está en el Huila, y que el Huila está entonces en en qué parte al sur del país. Pero ¿cómo les parece que es que el Huila está siendo parte de algo que se llama la región administrativa de planificación especial, de la cual hace parte Bogotá, Distrito Capital, y Bogotá limita con el Huila? No. Distrito Capital. Bien, por El Distrito Cabrera, Capital. por Cabrera, en fin, sí, pero Bogotá limita con el Huila. ¿Y cuál municipio? Con Colombia. Exacto, hermano, con Colombia. Y el- allá que es el páramo más grande del mundo, el Sumapaz, 174.000 hectáreas. Un reservorio de agua impresionante. No lo tiene ningún otro país del mundo. Hay que cuidarlo muchísimo. Y el Miraflores. Bien, y aquí también hay más. Miraflores, claro. Todo eso hay que identificarlo. Entonces aquí se hacen las comunicaciones, ¿por qué? Porque el estudio que se hace para la ordenación de la cuenca hidrográfica tiene que saber también entonces cómo es que actúa ese ciclo hidrológico en la región, tanto en esta central como también en la región de donde está ubicado Colombia, que es en la América del Sur, y que estamos aquí cerquita en el Amazonas. Y entonces que mire cómo nos entra aquí todos los frentes de agua por este lado bajo la figura de los famosos ríos aéreos o ríos voladores. Y nosotros somos los primeros beneficiados. Berraco estos que se quedan en Egipto. Venezuela, claro. Eso lo tienen que ver, o sea, hay que también hacer una ruta del agua. Hay que hacer una ruta del agua en esos planes. Y están las normas y lo señalan las normas. Y la gente tiene el derecho de conocerlas. Entonces, bueno, y aquí lo otro, porque ahí sabemos eso, pero también sabemos cómo nos vamos a mover económicamente desde el punto de vista de nuestra localización. ¿Qué tenemos que producir para gastar menos agua o para poder gastar más? Porque es que hay un mercado aquí muy importante. Y también estamos ubicados respecto del océano Atlántico y respecto del océano Pacífico. Y acá el Orinoco, y entonces cómo vamos a usar esos recursos de tal manera que nuestra economía produzca, digámosle, un valor agregado
a través del modelo productivo que nos permita también intercambiar con estos países a través de los instrumentos de comercio. ¿Sí ven cómo está todo relacionado? Usted no puede exportar si no hay agua. No, Hacer nada. ejercicio. Entonces, miren lo importante para la economía. Todos los economistas del desarrollo, ¿no?, que llaman neoliberales, no, pues, sí, la producción y la producción, sí, la producción. Y si no hay agua, y no hay agua, ¿cómo va a producir? Estoy de acuerdo. Sí. Bueno. Entonces, hay un concepto de esto de ordenación de cuencas hidrográficas que es el viejito del decreto 2811 del 74, que es el Código de los Recursos. Si ustedes notan, ¿quién me hace el favor y me lee esto así rapidito? Yo, según el decreto 2811 de 1974, por cuenca u olla hidrográfica se entiende el área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que fluyen en un curso mayor, que a su vez puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano directamente en el mar. La cuenca se delimita por la línea de divorcio de las aguas. Exacto, entonces vamos a volver a este mapito. Entonces, digámosle, ¿cuál sería aquí la línea del divorcio de las aguas? Figurativamente el mar. No recuerden que el mar tiene plataforma continental, ¿sí?, y la zona económica. Entonces podríamos decir que nuestra línea de divorcio de las aguas para este lado está en los famosos islotes esos que son de disputa con Nicaragua, que son los famosos Cayos, Roncador y Quitasueño, y hoy la famosa estuario ese del Seaflower. Sí. O sea, nuestra divisoria aparentemente es acá, pero no es acá. Está más al fondo. Aquí está, es que aquí no se ve. No aparece en el mapa. No, sí, ya lo perdí. Está más arriba. Sí, ya lo perdí. Ya no sabe el mapa, ya perdí. Entonces, está, digamos, de aquí. Providencia. Y aquí lo mismo, ¿sí? Y si vamos más para adentro, entonces ya vamos a mirar que la línea divisoria de aguas aquí, por ejemplo, es el río Magdalena, la gran cuenca del primero, es nuestra divisoria con el Tolima, con el Cauca, en fin. Y así vamos encontrando las otras quebraditas, entonces, esas son, y otros las llamamos estrellas fluviales. Esa es la verdadera división del territorio para efectos de su conocimiento, administración, manejo. Lo que pasa es que por efectos del desarrollo, digamos, de la sociedad y entonces las formas de administrar el territorio, de ocuparlo, en fin, entonces hablamos de las divisiones político-administrativas, que por lo general aquí en Colombia se hicieron más en razón de los politiqueros para ver dónde habían más votos, y entonces así fue que organizaron los municipios y los departamentos. ¿Por qué creen que desde un comienzo no eran departamentos ni municipios, sino que llamaban los territorios nacionales? Ya por donde están perdidos los peladitos, ahorita que Por el Caquetá, Guinea, Norte. todo eso de aquí para abajo porque era territorio. No habían votos. Entonces, el territorio no se organizó basado en el conocimiento, en la riqueza, incluso en términos de recursos, sino en términos de votos. Pero en realidad, entonces, aquí la divisoria de las aguas con Venezuela, por ejemplo, aquí podemos encontrar muchos accidentes. Está, por ejemplo, el mismo río Orinoco. En fin, son las corrientes hídricas las que nos definen los límites, llaman límites arcifinios o estrellas fluviales. Aquí en este podríamos notar que esta es una definición bastante, digamos, tiene mucho énfasis en elementos naturales, ecosistémicos. Básicamente es uno de los primeros trabajos en donde hacía muchísimo énfasis en los accidentes naturales, ¿ya? Ese era, digámosle, preponderante, digámosle, cómo se destacan los valores naturales, y eso tiene mucho que ver para armar, digamos, la legislación en términos de proteger o de permitir usos. Pero encontramos más adelante, después de la ley 99 del 93,
este concepto que es mucho más integral. Ya empieza a entender que pues sí, el territorio pues es naturaleza, accidentes naturales, orografía, hidrografía, o sea, montañas, agua, pero también tenía que entender que había personas, que estaba habitado ese territorio. Entonces, esta es una concepción que se adecua muchísimo más a nuestra realidad actual. Entonces, si alguien hace el favor y me la lee, entonces dice, el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. ¿Quién es? ¿Una niña o una compañera? Que participe. Define como ordenación de la cuenca del proceso de planificación permanente, sistemático, previsivo e integral adelantado por el conjunto de actores que interactúan en y con el territorio de una cuenca de manera que se interactúan en y con la comunidad y el territorio. Entonces es la visión más actual, que es la que ya tiene que ver, entre otras, con aquello de que los ríos, por ejemplo, son sujetos de derechos. Entonces hoy ese concepto se hace más extensivo y podríamos decir que el territorio también es un sujeto de derechos. Es un sujeto de derechos, es un ser vivo. Eso lo discuten muchísimos porque dicen, no, pero el único que puede tener derechos es usted como sujeto. Ser humano, como persona humana, ¿sí? No, hoy el concepto se extendió, se amplió, se profundizó, sí. con la cuenca, conducente al uso y manejo de recursos naturales de una cuenca, de manera que se mantenga o restablezca un equilibrio. Incluso restablecer, por ejemplo, en el Quimbo, ¿están restableciendo el equilibrio? No. Lo dice la definición del ministerio, que es la máxima autoridad en este país. Restablezca un equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura y la función físico-biótica de la cuenca. Bueno, ahí vale. Esa estructura, ahora nadie se olvide, ha dado en llamarse estructura ecológica principal. Y la hay rural y urbana. Es una sola, pero para efectos del estudio y de su especificidad y por las afectaciones que se ha sufrido el territorio, entonces metodológica y conceptualmente la llamamos estructura ecológica principal urbana y rural, y debe tenerse en cuenta para los efectos de los planes de ordenación de la cuenca y del plan de ordenamiento territorial, como vamos a ver ahorita. Sí. Asimismo, busca planificar el uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger y prevenir el territorio ¿Cómo? El deterioro. Prevenir el deterioro y o restaurar la cuenca hidrográfica buscando un manejo adecuado y responsable del recurso hídrico. Entonces, ¿por qué eso? Y hoy, por ejemplo, el gobierno nacional, que eso lo tuvimos como experiencia, yo lo digo así porque fui parte del gobierno de la Bogotá Humana, allí el plan de desarrollo se llamó ordenar el territorio alrededor del agua, y hoy el Plan Nacional de Desarrollo así se denomina también, ordenar el territorio alrededor del agua, así está denominado. Entonces miren, y entonces eso no lo inventó el señor Petro, que es que aquí dice, y esto fue hecho antes de estar el señor Petro en la presidencia. Entonces, aquí lo que está haciendo es cumplir con eso que dijo el ministerio, es un invento del señor Petro. Hay que hacerlo así, independiente de que esté. Recuerda que otros no lo hagan, y este le dio por hacerlo, muy bueno, se lo felicito, se lo agradezco. Y se lo destaco. Pero es para que miren ustedes que eso tampoco se debe observar con criterio partidista. ¿Sí? Sino que tiene que mirarse con criterio, llamémosle científico, y técnico, y sociológico, y cultural. Bien, entonces vamos a ver que entonces ordenar una cuenca, ya nos vamos a meter en ese tema, es un acto por excelencia político. ¿Y por qué político? Porque político es tomar decisiones. ¿Y por qué? Porque el artículo 2 de la Constitución, que lo mencioné ahorita, y el tercero, dice el tercero que el pueblo es el soberano, y es el que debe ser no solo consultado, sino tenido en cuenta
en la toma de decisiones, dice el artículo 2 de la Constitución. O sea, tampoco es caprichoso. Es que toca convocar a la gente, porque con una decisión de esta se afecta su vida económica. No se afectó la vida económica, social, cultural, colectivo. Total, bastante, todo. Ah, bueno. Entonces, No ha sido restablecida esa con vida. hechos, con ejemplitos sencillitos, vamos entendiendo eso. Les pediría que ustedes miren esto con un criterio crítico, desde luego, pero aquí está, en esencia, toda la carreta que vamos a seguir echando. Y a ustedes que están interesadas en defender, en proteger su territorio, pues aquí creo que van a encontrar buena parte de las inquietudes y de las preocupaciones y de los aportes para poder, entre otras, de aquí salir con un ejercicio que nos sirva para decir, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Vamos a permitir que el tipo venga otra vez a echarnos carreta y aburrirnos 3 horas. No, hay que hacer algo. Bueno, entonces, la ordenación de cuenca debe necesariamente articularse con el ordenamiento territorial que nos trae la ley 388 del 97. Y entonces nos trae, dependiendo la categoría de los municipios, con ley 136 del 94, donde definen si son esquemas de ordenamiento, planes de ordenamiento o esquemas básicos de ordenamiento territorial. Aquí yo no sé, aquí es plan, aquí es plan básico de ordenamiento territorial. Son lo mismo, solamente por virtud de la ley 136 en razón de la categoría de los municipios, de acuerdo con la población, en fin, entonces es eso. Hay otra, entonces para que miremos eso. Esto también hay casos en donde debemos articularlo con otros estados y son en los casos en donde la cuenca hidrográfica es binacional, ¿ya? Está compartida por 2 estados. Podríamos hablar, volviendo al mapa anterior, al de Colombia, aquí podríamos decir el camino de restaurar esa cuenca hidrográfica entre los 2 estados. Entonces los 2 estados ponen recursos, se declara a través de las autoridades correspondientes ambientales, que en cada país lo hay, y desde luego que con la participación de los ministerios correspondientes de desarrollo de relaciones y los de ambiente. Pero esto se puede hacer. Y lo señala, como veo ahí está el procedimiento, la ley 191 del 95. Está ahí, está el procedimiento, 191 del 95. Entonces, en cualquiera de los casos, ustedes deben también tener en cuenta, para todos estos temas de ordenamiento, que el territorio es una función social y ecológica. Y por lo mismo es de obligatorio acate y cumplimiento. Y que debe tenerse en cuenta que esto es un asunto de orden público, social, y que por lo mismo entonces prevalece el interés general sobre el particular. Y ahí es donde viene la discusión. Si prevalece ese, ¿por qué vamos a hacer el tiempo? No hay violado la Constitución política. Sino que lo implementaron, No, lo obligaron. Y con el cuento del interés general, lo que prevaleció y protegieron fue el interés particular. De lo inversionista. Ahí podemos notar también cómo se vulneró no solo la ley específica, sino también la Constitución política. Entonces la finalidad de la orientación de la directriz y de la ordenación de una cuenca es planear el uso y manejo sostenible de los recursos. Hay que planear. Es preciso planear, es preciso saber qué vamos, dónde estamos, qué vamos a hacer con lo que donde estamos y hasta dónde podemos usar. Aquí, por ejemplo, podríamos seguir aumentando el perímetro urbano o podemos seguir aumentando los cultivos de café así, sin nada. Por eso la corporación es muy importante y articular los planes de ordenación con los de la cuenca con los de ordenamiento territorial para saber hasta dónde vamos. Y con una proyección hacia el futuro, no mirando solo la inmediatez, sino hacia el futuro. Por eso los planes de ordenamiento tienen mínimo un espacio, un tiempo de duración de 12 años.
Entonces se planifica hacia los 12 años, pero la ordenación también vimos ahí que es un proceso permanente. No es que llegaron, hicieron el mamotreto y se les quedan a la calma, al alcalde y todo quedó. Vamos a ver que están haciendo un proceso permanente porque puede que la cuenca se esté deteriorando por el mal uso, por diversas circunstancias. El fenómeno del niño, por ejemplo, eso ya hay que mirar qué se hace frente a eso. Las autoridades ambientales ya deberían estar muy preocupadas con eso, por aquí hablan con la gente. No están hablando nada. No, eso no. Bien, entonces, eso es lo que permite el equilibrio para el proceso de aprovechamiento económico de los recursos y para conservar de todas formas la estructura físico-biótica. Sin eso, eso es lo que llama la famosa estructura ecológica. Bien. Y así concebida, pues es el marco para poder, desde luego, que ordenar de otros aspectos y poder entonces levantar todo un modelo económico. Aquí están los principios. Hay que, en primer lugar, es necesario proteger las zonas de páramos. Muy importante, los subpáramos, los nacimientos de aguas, los acuíferos. Por ejemplo, el río Magdalena se protegió. Yo veo fue que se deterioró. El río Suaza, donde estuvimos que día, donde doña Marta, está a punto de morirse. Sí, eso es muy poquitico. Ahí es la confluencia de Magdalena. Imagínense, Eso está pero muy ya el río Suaza está a punto de dar mejor de... Claro que hay que tener en cuenta, doctor, que es que le sustraen mucha agua para el tema de implementación de cultivos. Entonces, obviamente, el caudal de la río ha bajado muchísimo. Me acaba de dar la razón, que la eliminación de la cuenca es para eso. ¿Hasta dónde podemos gastar agua? Y entonces, ¿hasta dónde entonces mantenemos el equilibrio, el balance hidrológico? Y eso se llama, que entonces tiene que garantizarse algo que se llama el caudal ecológico mínimo. El mínimo, y se habla del 30% de todo el, digamos, De toda la capacidad de transporte de la corriente hídrica. Tiene que siempre mantenerse el 30% como mínimo. En el proyecto que hicimos, ahí se juntó un túnel que se llama túnel de descarga de fondo. Y precisamente para eso, para que mantenga el caudal ecológico, operan con puertas internas, subterráneas, y alejen que le da el caudal ecológico al río, pues obviamente porque cuando el agua entra a las turbinas hace el proceso y vuelve y sale al río. Pero sí lo tienen, esa represa lo tiene porque yo tras el proyecto, yo no sé qué es ahí se hizo. Tiene un área de 270 por 270 de diámetro. Bueno, pero lo importante es darle también aplicación a eso, porque lo pueden tener, pero si no lo aplican. Sí, por lo menos, pues imagino que ahí sí ya dependiendo, por eso es importante que el permanente del Ministerio de Medio Ambiente de la CAN para conservar un asunto muy importante. Esto también debe atender a algo que tiene que ver con lo que hoy se denomina el derecho fundamental humano al agua. Y entonces él tiene prioridad respecto de cualquier otro uso. No, para haber hecho el tipo de haber visto y haber establecido y comparado y hacer el balance con la prioridad que tiene el consumo de agua desde el punto de vista del derecho fundamental. Entonces había que mirar, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental, si hicieron ese balance. Ellos lo hicieron unos balances en temporada de verano, un verano fuerte, ahí midieron la capacidad y la cantidad de agua que iba a tener el embalse todo el tiempo. Eso es los conceptos de cómo iban a trabajar y operar. Bueno, lo importante es cómo se comporte eso con todos los temas de variabilidad climática y crisis climática, porque eso ya cambia, se transforma, se modifica. Bien o mal, para mencionarlo de alguna manera. Entonces, por eso es que eso hay que estarlo haciendo permanente, por eso el predicado allí es un proceso permanente. De hecho, yo miraba en el Y para eso son las autoridades ambientales, que se supone que están en el territorio y que tienen el personal y los funcionarios y la capacidad técnica y científica para estar en eso. Tienen que estar en eso. Ellos tienen una obligación, es que de reforestar todas las fuentes hídricas que son del río Magdalena, como quieren tienen que conservar y proteger los caudales ecológicos de los
y demás. Eso es para prevenir y controlar la degradación de la cuenca, prever la oferta y demanda actual y futura de agua, promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua. Y hay una ley, que es la ley 373 de 1997, y toda entidad la debe tener, tanto pública como privada, deben tener un plan de manejo y ahorro y uso eficiente del agua. Los colegios, las escuelas deben tener un plan de manejo y ahorro eficiente, deben. Pero no para tener ahí lo mismo, hay un papel ahí. Deben estar haciendo el constante monitoreo, deben estar haciendo un constante, entonces, ¿cómo digo? Seguimiento para el control, para hacer un control también. Y también, por ejemplo, promover medidas entonces de ahorro, considerar las amenazas de vulnerabilidad y riesgos que puedan afectar el ordenamiento y desde luego que tener en cuenta los regímenes hidroclimáticos de la cuenca, lo que decía aquí Fernández. Eso hay que estarlo mirando, eso hay que estarlo observando de manera permanente. Para eso son las autoridades, no van a poner a la comunidad toda hora eso, no, para eso son las autoridades. Y desde luego que el plan de ordenación tiene un contenido que se llama diagnóstico, prospectiva, formulación, ejecución y el seguimiento. En todas estas fases debe participar la comunidad. En el diagnóstico, pues cómo no, si la gente es la que vive, le tiene que decir cómo está la cuenca, cómo están las corrientes hídricas, cómo está la oferta, entonces, cómo está el suelo, cómo está la flora, cómo está la fauna, en fin. Y desde luego que la gente es la que dice en la prospectiva qué es lo que quiere, ¿por qué? Porque debe estar articulado con el plan de ordenamiento territorial. Entonces los usos del suelo, la clasificación, la zonificación de usos del suelo en rural, protección y urbano. Aquí es donde este plan de ordenación de la cuenca es muy importante y es en la prospectiva, o sea, cómo queremos el territorio, qué vamos a hacer en ese territorio, cuál es el modelo de desarrollo que va a prevalecer en el territorio. Para poder garantizar ese modelo de desarrollo, pero se supone que el desarrollo lo que busca es garantizar los derechos de la gente, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, no se les olvide, la perspectiva es lo que va a ser muy importante, Diego, en los planes de ordenamiento territorial, porque esa es la que se articula a lo que son usos, zonificación y usos del suelo. Eso es muy importante. ¿Bien? Y luego, pues desde luego, la formulación ya son problemas más digamos, de trámite, formales y todo esto. Aquí en esto es donde está realmente el problema, en el diagnóstico y desde luego en la ejecución. Y eso es muy importante porque eso hay que dejarle plata. ¿Y la plata dónde está? En el plan plurianual de las corporaciones autónomas y en los planes de desarrollo, que están los planes de inversión para ejecutar, porque si no eso se queda en eso. En el Plan Nacional de Inversión de este gobierno, que para el departamento de Urán, nos ven que hay muchos proyectos que favorecen el tema de la agua, protección de las hídricas. Sí, entonces yo por eso le había planteado doctor en el camino que es importante, no sé, criterio personal en mi municipio, es proponerle a los candidatos ahorita a las alcaldías dentro de su Plan Nacional de programa de gobierno que he incluido lo que yo le venía planteando, que en el caso de Gigante, los centros poblados deben de respetar sus planes de desarrollo. Claro, eso está ahí. Porque deben de proteger las fuentes hídricas. Es una promesa y incluso la había discutido con algunos, pero afortunadamente pues, el alcalde y las aspirantes andan en otro cuento distinto. Por eso es importante. De hecho, de eso se da en Garzón. Mira que aquí hay un aspirante del consejo, no sé, alguna corporación como quiera es. Para mí sería algo muy importante que en Garzón los candidatos a las alcaldías y obviamente el consejo propongan eso en los planes de programas de gobierno. Claro, porque es que si no se protegen las fuentes hídricas desde arriba, y para nadie es un secreto Zuluaga, todas esas veredas, algunos conozco casos en Antonio Pescado, pues como quiera, nadie tiene claro cómo están procesando, cómo están manejando las aguas servidas, a dónde están cayendo, ¿no? Ya que caen a las plantas hídricas. Entonces aquí lo que quiero decir es que esas aguas lleguen. Obviamente lo van a desembocar como quiera al proyecto, al Magdalena, pero que lleguen de qué manera que las comunidades de la parte de abajo para consumir, hoy eso no se puede hacer.
Aquí hay un espejo latente sobre esta fuente que está aquí, esta quebrada, que la otra está muy contaminada, la descargan como aguas residuales. Mire que es tan triste porque eso como quiera va a llegar al embalse. Y yo creería que es importante que de la parte alta se le dé protección a esta fuente, porque uno la mira arriba en el puente San Miguel, es muy hermosa, es hasta fotografía de una emergencia y es una cosa que se ve. Pero el puente San Miguel es otro. Pero igual ella pasa por acá por la zona. Ah, sí. Pero Entonces, la de consumo es la que la diga. Sí, claro. Pero entonces es más o menos como un aporte, pero yo diría que es muy importante hacer. Pues mire, eso va en el diagnóstico. En el diagnóstico, cuando estamos en la etapa de diagnóstico, pues, esa que está dividida a mirar la situación de la cuenca. Y al comienzo les dije el flujo de materias de tierra. El agua que llega, se trata para que queden condiciones de potabilidad y de consumo humano. Pero cuando sale, entonces hay que hacer lo que ustedes señalan. Las plantas de tratamiento de aguas residuales o los sistemas de tratamiento. Inclusive los municipios tienen que actualizar toda su infraestructura, digámosle, de servicios. Muchos municipios todavía tienen lo que llaman RAS, es que están las aguas combinadas, tanto las lluvias como las residuales. Entonces ya hay que empezar un alcalde serio tiene que empezar a separar esas aguas y las lluvias manejarlas de una manera independiente y las residuales a través de las plantas de tratamiento de aguas residuales para depositarlas de acuerdo con una norma que señala las características y condiciones físico y químicas, o sea, qué es la capacidad de recibir la fuente hídrica en términos de aceptación, en términos físico-químicos y bacteriológicos. Eso tiene una norma también, y hay unos valores que se expresan también en unas fórmulas matemáticas. Bien. Entonces, el diagnóstico es muy importante, tiene que contar con la participación. Y los elementos es que la cuenca se delimita, se zonifica ambientalmente, se caracteriza, y desde luego que las características socioeconómicas, la actividad económica, las características culturales de la población, y desde luego que todo un inventario de recursos y de ecosistemas, si hay páramos, si hay parques nacionales, en fin. Bueno, aquí está todo lo detalladito que yo se lo dejo, no quiero alargar tanto porque pero ustedes podrán ver, mire, por ejemplo, identificación de las obras de infraestructura existentes. Estábamos hablando ahorita de la red de acueducto de alcantarillado. Eso lo tiene que identificar. Todo. Es una radiografía del territorio. Podríamos decir que un plan de ordenación de la cuenca es una radiografía. Es eso que nos mandamos acá de Italiano, pues eso es un ahí. El esqueleto. Es eso. Bien, y también hay que identificar los riesgos, las amenazas. Importante, por ejemplo, lo que está en zonas de deslizamiento, en zonas de inundación, porque hay que tomar decisiones de política pública con esto. Entonces, en el plan de desarrollo se hablará de relocalizar gente que está en zonas de riesgo por inundación y otras en riesgo por deslizamiento. Y eso sí justificaría, por ejemplo, aumentar el perímetro urbano porque es para hacer el plan de vivienda a la gente que por condiciones de riesgo y vulnerabilidad lo amerita y lo demanda. Y eso sí no sería caprichoso. Y vale, y se tiene en cuenta, y se puede incluir. Bien. Bueno, esto es algo ahí que nos tiene que ilustrar todo este ejercicio. Y es que es muy importante porque estamos viviendo en una época antropocénica. Significa antropocénica que el hombre adelantó los tiempos que usualmente se demora en modificarse, en mutar, digámosle, la estructura geológica y la naturaleza. Entonces se llamaban las famosas eras geológicas, eran naturales. Ahora el hombre la anticipó, por eso se le llama antropocénica. Y lo complicado de eso es que el antropoceno nos tiene el peligro de extinción de la vida humana. Si no cambiamos, si no modificamos nuestras conductas, nuestros comportamientos, pero eso es parte del modelo económico. Si sigue siendo un modelo económico extractivista, que solo piensa en aprovechar de manera inmediatista los recursos, las cuencas, los ecosistemas, pues creo que estamos corriendo un riesgo en términos de destrucción de la vida humana. Entonces la perspectiva es lo que sale del diagnóstico, se dice
diseñan los escenarios futuros y ese escenario futuro es en el plan de ordenamiento territorial y en el plan de desarrollo. El escenario futuro, para eso nos sirve la prospectiva. Y ya después, pues claro, se formula con fundamento en el diagnóstico y la perspectiva, que ya es, digámosle, como el documento como tal. El documento. Por eso, lo importante es el diagnóstico y la perspectiva, eso es fundamental, donde toman las decisiones. No, eso ya es puro formalismo. ¿Qué tan específico debería ser una formulación de plan de cuenca y de ordenamiento territorial? En términos de programas, de estrategias. Pues, hermano, ahí sí podríamos decir que la ciencia no debería pelear con nadie, ni las tecnologías. Entonces debe ser lo más aproximado a la precisión. Sí, o sea, uno sí no puede decir, como ahorita estamos en la discusión, casualmente se me fue el momento, estamos ante la presunción de un fenómeno del niño que también se presume afectará la vida normal que llevamos. ¿Por qué? Parece ser que van a haber apagones como en el año 95. Y eso afectó la vida económica. La vivimos, los jóvenes, creo que algunos no vivieron eso con la intensidad que lo vivimos nosotros. Pero eso ya es algo que hay que tener en cuenta. Si ahorita ese plan de cuenca no tiene en cuenta eso, que está en lo que está en el fenómeno del niño, y que van a haber apagones, y entonces la ministra dice, no, no hay tanto riesgo, pero entonces dice que sí. No es que la ministra dijo que no y que el otro dijo que sí, no. Y nadie, ¿han escuchado por la radio que alguien se ha referido a esto? No, y es del 90% la probabilidad de fenómeno del niño de San Luis. Pues la que le tiene que decir a uno eso es el plan de ordenación de la cuenca, porque el fenómeno del niño está asociado directamente con el agua. Pero el presidente sí lo repite, ¿verdad? Claro, pero el presidente lo dice, claro, pero a mí también me saca el presidente, tiene que decir de dónde sacó eso. Y tiene que ser de un plan de ordenación de la cuenca. Como prevenir las lluvias, normalmente. Tiene que ser de eso. Sí, porque también, perdón, el cura le dice a uno, no pegue si no se va para el infierno. Sí, pero entonces tiene que ya llevarle el récord de los pecados. Y si son veniales o son mortales, en fin, para que se vaya a repente por donde va. Dependiendo del pecado. Dependiendo del pecado. Sí, porque hay unos pecados sabrosos. Y hay otros que no. Eso no es un pecado. Hay unos sabrosos, hay otros que no. Bien, entonces así es. Esto de la cuenca es lo que realmente nos debiera estar diciendo si hay peligro o no de racionamiento o de apagones, en fin. Eso es lo que quiero significar. Entonces ya ustedes dicen hoy, claro, pero eso debería estar en el plan de ordenación. ¿Y uno qué podría hacer? Un derecho de petición a la CAN. Oiga, cuéntenos una vaina de acuerdo con el plan de ordenación de la cuenca. ¿Cómo estamos aquí para ese tema del fenómeno del niño? Y tenemos todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces ahí sabemos si podemos usar más, si podemos demorarnos un poquito más en el baño, si podemos bañarnos en compañía y con pecado venial o con pecado mortal, y si no, pues no. No, porque sería como un acuerdo. Pues no, pero por eso. Pero completamente se ahorra agua. Pero ahí sabe uno si se puede bañar en compañía y con pecado mortal o venial, porque es que ahí depende del agua que gaste, entonces eso se lo dice el plan. Compañía ahorramos agua. Está más. Aquí me dicen, estos son vainas ahí, de morbosos que son, debieran mandar un infierno por esa cosa, pero bueno, entonces, pero es lo que quiero significar de manera un tanto graciosa es que eso uno debe señalar, es el plan de ordenación de la cuenca, para cuando nos pregunten, ¿y de dónde sacan eso de que va a haber racionamiento? ¿Y de dónde sacan eso que no va a haber? O que de pronto. Señor, son especulaciones, o para causar terrorismo, o para causar tanta frescura que no pasó nada. No, señor, hoy existe un instrumento que nos mide. O sea, hoy el cuento ya no es de predicciones. Y hay científicos. Hoy ya no son cosas misteriosas, son cosas que podríamos llamar ocultas, pero que se pueden establecer a través de este instrumento. ¿Y por qué ocultas? Porque las estamos desconociendo. ¿Y cómo las podríamos conocer? Con eso que se llama un plan de ordenación de la cuenca hidrográfica sabemos
cómo va a ser el comportamiento del fenómeno del niño y si estamos en un balance hídrico que nos permita decir que no va a haber racionamiento o que sí va a haber racionamiento. ¿Qué quiero significar con esto? Todo eso que están diciendo los medios, que además son bien ignorantes, y eso era lo que deberían de ponerse a investigar y a informarle a la gente, y mandaran diciendo pendejadas, perdónenme lo que digo, ¿no? O sea, ¿qué cree que en ese momento tanto la Hoy lo que hizo Diego me parece vital y de reunirse es porque hoy creo que, pues madre, entonces el cuento es que hay fenómeno del niño y va a tener unas implicaciones que le van a hablar de racionamiento o no, pero eso cómo se hizo, lo intentó Darío, señor, el plan de ordenación de la cuenca le decía a uno eso. ¿Por qué? Porque eso tiene unos módulos, tiene módulos. Y entonces se pueden establecer los regímenes. Y ese plan de orden lo inventa la CAN. No, la CAN hace parte del Sistema Nacional Ambiental. ¿Y quién es el que le dice a ustedes los regímenes hidrológicos? ¿Quién? ¿Ideal? IDEAN le aporta la información para el plan. Eso es lo fácil que es. Incluso es que ni la CAN tiene que poder ir póngase a ver, con coteros, a ver cuántas gotas caen. No, eso se lo da el IDEAN, que está haciendo permanente seguimiento y control. Por eso ustedes no han visto en las carreteras que nos han de salir los avisos que había que es estación de monitoreo del IDEAN. ¿Y qué están haciendo? Pues tienen ahí precisamente instrumentos con los cuales les permite conocer exactamente. Hoy incluso eso se modificó, se perfeccionó con los drones. Hoy ya hay drones para eso. Claro, nosotros no nos vengan a decir, es que me pareció que va a haber fenómeno del niño. No, a mí no me parece. Ay, me parece que va a haber racionamiento. No, a mí no, debe ser. Perdóneme. En la era de la inteligencia artificial ya hay entonces todavía, es que a mí me parece. No, a mí no me parece. Es un país serio. Por esto empieza a ser un país serio. Y los periodistas deberían contribuir a eso. Que esta señora ministra, y en el plan, usted como fundamento, ¿en qué capítulo del plan de ordenación de la cuenca X ya dice eso? Aquí, por ejemplo, deberíamos tener en cuenta el plan de la cuenca del río de la Magdalena y el Cauca y del Orinoco y el Amazonas, que son los grandes, ¿cómo se están comportando esas cuencas? ¿Y quién le dice a uno? El IDEAN le dice, es un gran problema. Y esa información de los planes de cada cuenca. ¿Ven? Bueno, entonces, viene ya la fase de ejecución y la fase de seguimiento, que es esta. Por ejemplo, ya lo vi juicioso, con un notón de derecho de petición, señores Campos, cuéntenos cómo se va a comportar el fenómeno del niño en calzón. ¡Ay, el señor está en calzón! No, señor. Bueno, usted mantiene lo de la casa con los impuestos. No es que una parte del impuesto predial no quiere la casa. Paga uno. Y los de la casa están para eso. Claro, formal. Entonces una vez ve, yo trabajé en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ya, entonces yo veía y pasaba, veía ese letrero cuando estaba más vaciado que ahora, ¿no? En esa época. Entonces me miraba, ¿qué será eso de acá? Yo no sabía que algún día iba a trabajar allá. Cuando entré ahí, está en la federal, que no me iba a contar. Pues nadie sabía qué era eso, pues la autoridad ambiental de toda Cundinamarca y Boyacá, como aquí se la cambia. Y ya metido allá me di cuenta de la importancia que eso tenía, una importancia trascendental. Tanto que yo me convertí en un hombre que primero aprendí y en segundo lugar era dedicado y trabajaba como un rato porque yo sabía que una decisión que se dejara de tomar o se tomara era fundamental. Entonces me tomaba no solo mi cerveza, sino el tiempo que tenía que dedicarle a eso para estar pendiente de algo tan importante para tomar decisiones. ¿Por qué el ordenamiento del territorio? Pues que según la visión que usted nos expone y la legislación que usted cita, pues le da la importancia necesaria y justa al agua. Pero ¿qué pasa con el aire? Calidad.
También, no, yo Porque le estaba no- haciendo mucho énfasis, pero ya al principio ustedes Porque uno vieron. no escucha que... Claro, tiene toda la razón. Y ya le he hecho más énfasis al tema hidrológico. No debiera hacerlo, pero si vimos al comienzo, cuando la hojita en que surge el corte urbano, ahí también hay una partita donde habla del aire. El aire en términos de flujo de materia y energía, pues también es fundamental. Y también hay que cuidarlo y hay que protegerlo, entonces hay que empezar a controlar emisiones atmosféricas. Lo mismo que el agua Sí. no Y hay que proteger los bosques porque los bosques son parte de toda esa estructura ecológica que nos permite contar con una calidad y con una suficiencia también de aire, porque puede ser que a veces nos pueda hacer falta. Aparte de que cuando el calor se sube muchísimo en esas ondas de calor, uno siente que como que se le va a ir aire, claro, porque el calor baja tanto que se aloja el aire. Eso es equilibrio también hay que saberlo mantener y existen módulos para eso también, hermano. Por eso buena parte del tema del cambio climático, cuando hablan que sube la temperatura, no es solo que suba y entonces corramos el riesgo de quemarnos, es que el aire va faltando, en el aire empieza a faltar más. Pero muy buena y pertinente la pregunta, hermano. Eso también hay que hacer mucho más Por eso es trabajo. importante mantener buena armonización. Ahora, otro problema, Claro. otro asunto, es que este es un trabajo que hay que hacer de manera interdisciplinar. Entonces, yo soy abogado, entonces yo trato yo hago una exposición muy general, muy jurídica, pero desde luego aquí debería estar un biólogo, debería estar también un ecólogo, y debería estar un biólogo, y debiera estar también un forestal, en fin. Si algo nos puso a romper con ese criterio cartesiano y tan especializado que traíamos y tan positivo, fue el ambiente. Porque nos enseñó, y eso lo aprende uno, que toda decisión debe ser integral. Y entonces es necesariamente puso al orden del día la interdisciplinaridad. La gente que está en la universidad hoy en día. Yo pregunto, un profesor que era abogado en derecho ambiental, yo les tenía que decir esto a los muchachos. Alguna vez fui profesor de la facultad de medicina, entonces, venga muchachitas y muchachitos que iban a ser médicos, y yo les preguntaba, ¿ustedes dónde? No, yo soy de Venezuela, que ustedes me parecen, yo soy del Chocó, le dije, claro, le dije, bueno, pero ustedes saben cuáles son las principales, digámosle, características que debe tener una médica o un médico allá. Por ejemplo, es una región tropical, que allá se pueden estar expuestos a enfermedades tropicales, que la malaria. Entonces usted como médica debe saber en qué condiciones está el agua. Como médica me tiene que saber en qué condiciones está el agua y si hay agua o no hay. Y allá sí que hay agua, pero en qué condiciones, cuál es la calidad del agua allá. ¿Por qué? Porque a usted le interesa que la gente tenga salud. ¿Usted para qué estudia medicina? ¿Solo para hacer billete? ¿O para prevenir, para garantizar la vida? Entonces me tienen que saber cuáles son las condiciones físicas, químicas. Entonces cuando usted hace un diagnóstico de un muchachito o una muchachita barrigona, usted debe saber si es un embarazo o son parásitos. Bueno, en cualquier caso puede ser un parásito, pero bueno. Es que abajo es excepcional. Sí, pero eso hay que saberlo. Abajo. Sí, eso, bueno. Aquí son los contenidos de un plan. Entonces, el diagnóstico, los escenarios de ordenación, pues la diferencia de cada lugar, del rural, del urbano. En lo urbano también hay, aquí decía Rafael, mire esa cuenca como está esa corriente, ese es otro escenario. El parque recreativo es un escenario, la pista de fútbol es otro escenario. En fin, eso todo hay que tenerlo, hay que tener cosas ahí bien. Bueno. La priorización, los programas que permitan entonces proteger, conservar, restaurar y la plata. Y los mecanismos de seguimiento, entonces habrán las veedurías ciudadanas. Eso es muy importante poner las veedurías ciudadanas, que nosotros ya le estamos poniendo, pero ya después de todo. Eso debe ser desde el comienzo. Y algo muy importante, la jerarquía. Esto, como yo dije, hay que articularlo con el POT, que ahorita creo que está en revisión y hay que ponerle pilas. El POT no se puede hacer sin el plan de ordenación de la cuenca.
¿Por qué? Porque mire lo que dice ahí, jerarquía. ¿Jerarquía qué es? Unas normas pueden pesar mucho más que otras. Entonces dice que las de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales priman sobre otros ordenamientos. ¿Cuáles? El plan de ordenamiento y el plan de desarrollo. Priman. El plan de ordenación de la cuenca, ese que está en el 1640 de 2012. ¿Y eso por qué? No porque lo dijo este señor que trajo aquí Diego, o el señor que vino a acompañarme, o el señor Petro. No, lo dice el artículo 10 de la ley 388 del 97. Dice que las normas de superior jerarquía se convierten en determinantes y son los planes de ordenación de la cuenca. Miren la importancia del plan de ordenación de la cuenca. Miren, no se dejen meter los dedos en la boca. Vamos a hacer el POT. Sí, es muy importante, pero me tienen lo otro. Si nosotros no funcionamos. Ese es el determinante para el POT y para el plan de desarrollo. Ojalá ya que surgiera una escuela de gente como ustedes interesada en empezar a mirar esto, a meterse más en los temas, en las normas. Yo he escrito muchas cosas de le mando para que ustedes puedan tener interesantes de estudio, de reflexión, sobre todo en las cuencas hidrográficas. Bueno. Jorge, pero una pregunta, ¿qué plan de cuenca sería el aplicable a Garzón? Pues la cuenca que hay aquí. El Magdalena. Magdalena. O, por ejemplo, en Neiva están las Ceibas. Las Ceibas. Ese tiene un plan de ordenación, las Ceibas. Yo no sé aquí, eso sí nos toca mirar preciso No, para acá. Aquí está la Magdalena. Aquí debe haber alguna proyecta, por ejemplo, Suaza. Suaza debe tener un plan de ordenación. Yo creo que está en la Aquí La es. Tiene que ser la quebrada que surte La primera tarea es dejan de como el viejito Goyeneche, ese que ustedes conocieron que en Bogotá, que viene a la Universidad Nacional, que hablaba y ofrecía pavimentar el río Magdalena. Pavimentar el río Magdalena, sí. Y techar para Y techar a Bogotá, que para que no tuvieran. Ah, sí. Y el viejito lo hacía como mamá legal a los politiqueros. Porque es que donde yo sé hay manejo de cuenca de Quebrada Garzón. Pero es que Quebrada Garzón es una de las 6 quebradas importantes de Garzón. Entonces, si vamos a hablar de plan de cuencas de Garzón, un plan de cuencas debería tener en cuenta todo el mundo. Exacto. ¿Que eso existe? Yo no creo. No, eso es lo que hay que Eso averiguar. nos pone ante un nuevo escenario. Entonces hay que diferenciar la quebrada, el arroyo, el río, de la cuenca. Muchas veces uno cree que la cuenca es el río Magdalena del Hilo. No, la cuenca es todo el territorio afectado, a lado y lado. Por eso se habla en cabida y extensión. Hay unos parámetros ambientales sobre eso. Claro. Entonces, bueno, ahora que ya hemos hablado así, ahí a grosso modo, ¿cómo es que vamos a garantizar esto? Si ustedes miran esas normas que les he dicho, dice que hay que hacer audiencias públicas donde se deberá garantizar la participación con incidencia en la toma de decisiones. ¿Cuándo les han llamado para eso? Pues sí, han hecho convocatorias. Pero no. Nosotros hicimos asistimos hace 8 días a una convocatoria que hicieron. Pero el tema es que mientras uno desconozca. Hacia ellos. Esa no la traje hoy. Pero bueno. Y entonces, alguien que lea que ya terminamos, la zonificación ambiental es el fundamento, llamémosle la zonificación para usos del suelo, el plan de ordenamiento territorial, y estos dos a su vez el fundamento para el plan de desarrollo. Entonces saben ya qué modelo de desarrollo, cuáles son las actividades económicas, en fin. ¿Quién me hace el favor de tener esto? Que creo que ya termina. La zonificación ambiental a partir del enfoque territorial y ordenador de la cuenca hidrográfica en tanto norma de superior jerarquía debe ser condicionante que en integralidad con la ordenación territorial motivada por la garantía del derecho a la participación se convierta en el actuar premonitorio del derecho de los ciudadanas al territorio, así como el de la naturaleza a ser protegida, preservada y conservada, a fin de atender al precepto armónico que estimule su goce por parte de las generaciones presentes y futuras para hacer de este el escenario que caracterice el derecho al buen vivir, propio de la democracia
de la ciudad democrática, equitativa y solidaria que aspiramos a construir. Un poco integrar naturaleza con la vida en sociedad. Eso es lo que busca eso. Entonces tampoco son instrumentos hay fríos, racionales, inventados por tecnócratas. No, también tienen un profundo y alto contenido vital y humanista, biológico y humanista, digamos así. Biótico y humanista. Holístico. Eso, holístico. Bueno, y aquí están unos elementos por la experiencia que tengo que son bien importantes, como yo le dejo eso a tener en cuenta y que deben quedar en esos documentos de ordenación. Para proteger los espacios libres, la biodiversidad urbano-rural, por ejemplo, propiciando más las dos cosas. Este ya fue uno de los últimos aportes antes de venirme de Bogotá para el Huila y que dejé allá para los efectos del plan de ordenamiento de Bogotá. Y se recogió de Naciones Unidas. Naciones Unidas, a propósito del tema del cambio climático y de crisis, está planteando como obligatoriedad en todas las ciudades para los efectos de la planificación a través de los planes establecer una nueva categoría de ordenamiento territorial que son las masas boscosas para constituir bosques urbanos. A la manera de lo que llamábamos antes como los antejardines o las zonas verdes, ahora ya no se llamarán zonas verdes, sino bosques urbanos compuestos por masas boscosas urbanas, que son a su vez corredores de conectividad con las áreas rurales y en lo posible deben corresponder con manuales de arborización que contemplen especies nativas, ojalá que contengan frutos de tal forma que también se conviertan en un corredor biológico. Eso es muy importante, aquí ya también deben empezar a pensar en las masas boscosas en el plan de ordenamiento territorial. Bueno, otra discusión. Esto puede ser una ciudad compacta o una ciudad que se extiende. Y entonces eso trae unos costos en materia de infraestructura, servicios públicos, que el relleno sanitario, que la planta de tratamiento. Entonces ya no era una sola, sino muchas más, o varias. En fin, estos son los elementos generales que debe contener un plan. Mejorar la movilidad, y ya tenemos que pensar en un sistema de transporte. Y las vías estarán diseñadas para un sistema de transporte público y cómo lo articulamos con más al sur y con más al norte para Neiva. Y si esto es turístico, entonces ¿cuál es el modelo de transporte que vamos a tener? O si aquí ya necesitamos el famoso cuento de transporte aéreo también, o el transporte fluvial, el férreo, todo eso hay que empezar a tenerlo en cuenta. Todo. Conseguir niveles óptimos de calidad ambiental, el aire, ahí está Juan Carlos, el aire. Entonces hay que buscar sobre ideales de permacultura. Ustedes ya saben qué es la permacultura, ¿sí? Es una nueva forma de vivir y de relacionarse con la naturaleza, con el ambiente. Es una especie de sensibilidad y de conocimiento muy bien informado y que nos permite empezar a trabajar en una educación ambiental para adquirir unos hábitos de vida más armónicos con el entorno, con la naturaleza, ¿bien? Esa es la famosa permacultura. Entonces hay que tender a hacer ecohábitats, ecourbanismo, ecobarrios en lo urbano, y las veredas, ecoveredas, ya también hay que aprender a manejar los pesticidas, los fungicidas, en fin, todo esto, a proteger las quebradas también, a no botar residuos en las quebradas, por ejemplo, de la porcicultura, no botarle los vertimientos a las quebradas, en fin. Y aquí, en lo posible, no botarle los excrementos humanos a las quebradas, sino hay que tener plantas de tratamiento de aguas, en fin. Y preservar los recursos y establecer las famosas zonas de ronda y manejo de protección ambiental en todas las fuentes hídricas. Eso es parte ya de reglamentación de fuente hídrica, que hace parte de todo el plan de la cuenca hidrográfica. Hay que reglamentar la zona de ronda. El Código de los Recursos dice que va de 0 a 30 metros. Eso depende del caudal y digámosle, el caudal histórico, depende del comportamiento histórico, se establece en 10 metros, 15 metros, 20 metros, en fin, depende. Dependiendo. ¿Quién reglamenta la CAM? La CAM, perfecto. Sí, yo lo bueno, y tener el sistema hidrológico propendiendo por renovar el recurso agua. Y aquí está, los planes de saneamiento y manejo de vertimientos. Todo municipio debe tener un plan de manejo y saneamiento de los vertimientos que da lugar a un sistema de tratamiento y a una planta de tratamiento. Porque todos los sistemas son diferentes también, dependiendo de la composición del residuo, del vertimiento, el lixiviado, en fin. Eso los ingenieros sanitarios lo hacen. Bueno,
también hábitos, ¿no? Reducir el consumo, potenciar la actividad económica orientada hacia la sustentabilidad, por ejemplo, el café, ¿cómo vamos a hacer para que no impacte tanto? Eso hay que empezar a pensar sobre eso. Reducir el impacto, bueno, incrementar la cohesión. Eso requiere que incrementar la cohesión social. Por eso la participación democrática, por eso la consulta y la concertación, donde no hay cohesión democrática de los ciudadanos y ciudadanas, pues no va a haber cohesión social. Entonces, una con otra. Esta ya es una visión holística, como alguien por acá acaba de decir. Bien, y eso es, digámosle, lo que tiene que ver con todo lo que algunos tratadistas, como, bueno, los viejos urbanistas, como esos son negociantes y mercanchistas de la vivienda. No, por ejemplo, Manuel Castel, el español, viejos urbanistas como Le Corbusier, que fueron a contribuir a diseñar a Bogotá, por ejemplo, barrios que ustedes deben conocer como Teusaquillo, que fueron unas vainas muy bien concebidas. El mismo Salmona, que también propuso un modelo de urbanismo articulado con la naturaleza y supo utilizar el agua, por ejemplo, y articularla con el modelo de la propuesta urbanística. También muy interesante. Si ven cómo esta vaina es tan integral, le toca a uno saber de eso, de urbanismo y de diseño. Pero aquí un poco de chambones haciendo vainas y uno sin que le cuente cómo es la vaina. Echando concreto. Eso, un palustrero. Aquí parecimos un palustrero ilustrado. Y el palustrero ilustrado es uno como el alcalde de Neiva. ¿Ves? ¿Qué lo deben conocer? Un palustrero ilustrado, le dio constructor. Y lo eligieron de alcalde. Ahí está la ciudad. Se dice que aquí ya le cayó una neta. Ahí está la ciudad. Ahora que se hablaba del tema de Una pregunta. de la importancia de Pues muchas gracias por su verdad. Gracias a usted. Bueno, una preguntita. Dime, profe. Dos cositas. O sea, yo siento que en ocasiones como que todo se trata de manejar, no sé si también es algo intencionado para que los ciudadanos y en general la comunidad no hagan control. Y es que se trata de manejar las cosas de manera separada. Entonces, la gente de compatibilidad por aquí, el plan de ordenamiento por aquí, la plan de manejo de proyectos por acá. Y cuando se trata de eso de unir de alguna manera o alguien que lo analice, lo trate de unir, pues se encuentra disparidad de planes. Eso por un lado. O sea, ¿cómo lograr que desde una administración, desde la misma ciudadanía que apoye se logre unir esto y que sea articulado y realmente se convierta en algo pertinente, porque de lo contrario pues vamos a encontrar cosas como una duda que existe acá, y es si realmente esa petada va a ser un elefante blanco. Porque aquí hay una canilla grande de agua residual, y cuando cae un aguacerito, esa tapa vuela y llega toda la porquería que va. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el agua lluvia está conectada al agua residual, y no sé si esas lagunas allá, no sé qué es lo que van a hacer, los pozos que van a hacer allá, van a recibir esa agua residual y se va a rebotar. Entonces, ¿cuál fue la integralidad que hicieron para hacer esto? ¿Cómo tratar legalmente de hacer un ingreso? Eso por un lado. Lo otro es el tema económico. O sea, yo siento que hay dos cosas que se están hablando en este momento, y uno es las zonas de protección sin humanos, que me parece grave. Sí, o sea, en ocasiones los humanos en las zonas altas pues arrasan con todo, pero también en muchas ocasiones hay comunidades que evitan que empiecen a aparecer empresas o actores de fuera, sean extranjeros o foráneos, simplemente a afectar eso y que nadie lo controle. Cuando se dan cuenta, pues ya es tarde. Entonces, yo no sé cómo empezar a pensarse también en que, educando a la comunidad, puedan convivir en zonas protegidas. Y segundo, que las actividades económicas que se propongan en las agendas económicas realmente correspondan a una sostenibilidad. Ejemplo, hoy en día todo es cultivar para exportar. Y eso implica manejo de herbicidas, eso implica
afectar a la soberanía ambiental, eso implica una serie de cosas. Y el otro tema que nos tienen aquí embarcados es el tema del turismo. Porque el problema nos vamos a llevar de plata. Yo lo que estoy viendo, por algunas acciones que hemos hecho desde nuestra organización, es que se está generando una situación de gentrificación. O sea, los pobladores no están siendo incluidos por esos nuevos inversionistas en esas actividades, y a mí como que están tendiendo a salir esos pobladores y a dejar que nuevos inversionistas puedan meter. Entonces no sé cómo lograr que cosas de esas realmente sean obligatorias para una administración. No, su reflexión creo que lo conduce y nos debe conducir preciso a esto último que hemos planteado. ¿Cómo hacer entonces para fortalecer el derecho a la participación y a la cohesión social? Hay muchas cosas. Primero, hay que pensar entonces en la organización, bien sean las juntas de acción comunal, bien sean los consejos de planeación. Aquí no los han impulsado. En Neiva no hay consejos de planeación. ¿Por qué no? Si la ley 152 del 94 y la Constitución y la ley 136 del 94 establecieron, por ejemplo, que los planes de desarrollo municipal no pueden hacerse sin los planes estratégicos de desarrollo de las juntas de acción comunal. Y yo pregunto, ¿cuántos planes de los municipios desde el 94 acá se han hecho con fundamento en los planes estratégicos de las juntas de acción comunal? Primero, todas las juntas no los hacen o no los tienen, y si los hacen, tampoco los llevan ni se los tienen en cuenta. Y pues se supone que un plan de desarrollo estratégico, una junta comunal, reúne primero a la comunidad y en segundo lugar, pues las cosas que la comunidad realmente siente que son sus demandas. Y entonces, ¿cómo se articula, por decir algo, entre comunas, donde haya comunas, o corregimientos, donde hay corregimientos, en fin, en Bogotá se llaman las localidades? Entonces, profe, es que ese es un ejercicio que a mí me parece que hay que empezar a sembrar la semilla de lo que yo llamo el pensamiento de territorio, el pensamiento de ciudad. Si eso no lo empezamos a hacer con un grupo, por ejemplo, de ciudadanos como ustedes, y para eso son estas charlas. Mire que en Neiva ya logramos más o menos, mire, se los juro, cuando en Neiva ya nadie hablaba de esa vaina, por lo menos yo no escuchaba. Y un buen día yo empecé a hablar con el Neiva y entonces le dijo a otro, y no es que armamos una veeduría ciudadana. La del POT, tenemos la veeduría ciudadana del POT, de los procesos, le llamo, creo, para también meter la nariz en los de Cuenca y en los de plan de desarrollo, porque eso al fin y al cabo son procesos de ordenación del territorio. Entonces creamos la veeduría y logramos hacer un escándalo. Entonces una emisora nos llamó y nos entrevistó ya, y ya ahora nos llaman otras, y ya hoy, por ejemplo, hasta Roa se metió ya en el cuento, ya tiene organizado una vaina del POT, y ya eso se está armando. El nuevo alcalde, uno de los nuevos muchachos, ya está hablando del POT, y ya dice que va a hablar del POT en desarrollo de su campaña. Eso ya empieza a modificar también ciertas costumbres, ciertas posturas, y hace un público, un electorado muchísimo más cualificado y por lo mismo más exigente. Usted a mí no me venga aquí como el culebrero, esos que venían a venderle a uno ahí la pócima de amor, y que le tengo para curarle que le tengo para curarle, y que le tengo el filtro y me creen. No, ya, esos son nuestros politiqueros. Una ciudadanía activa, una ciudadanía ilustrada, una ciudadanía de pensamiento crítico, una ciudadanía que además no solo se pone a criticar, se vuelve criticona, sino que también hace propuesta. Es un poco eso. Aquí, por ejemplo, ya les puede surgir, o bien una veeduría, o empezamos a mirar la cosa de los consejos de planeación. Aquí está constituido, ¿no? Pero... No existe. Yo comparto el proceso. Mi verdad. Esa vaina es una cuestión de circunstancia. Conmigo, 2 o 3 personas de los 30 y algo que son las personas que, bueno, pero el resto son... Pero mire, de gente, hermano, en Bogotá, yo tuve mi vida y por eso personajes que algunos conocerán aquí. hablo más de Bogotá, pero allá en Bogotá era lo mismo. Y llegamos otros. Hoy en día no se ve casi nada en Bogotá sin que el Consejo de Planeación opine.
El Consejo de Planeación fue el que le echó el plan a Peñalosa del plan de ordenamiento para atrás. Ese consejo se le opuso y no le dio el visto bueno. Incluso, ¿saben por qué no hubo, cuando la administración de Petro en Bogotá no hubo plan de ordenamiento además? Uno de los errores que cometieron también, pero resultó que hubo una audiencia para que el Consejo de Planeación le entregara el concepto al alcalde Petro, y se reunió en el Huitaca de la Alcaldía Mayor, eso lleno. Entonces el alcalde, entonces habló Marta, que me acuerdo que era la presidenta del Consejo Territorial de Planeación de Bogotá. Entonces cuando tomó la palabra, entonces le dijo, alcalde, siento muchísimo decirle que yo no le tengo concepto. ¿Cómo así? No hay concepto, pues que ustedes nunca nos presentaron el plan. En la administración de Petro, donde se supone que era la participación comunitaria. ¿Y saben quién? Yo me gané un problema con eso, con la administración de Petro, porque yo era funcionario de la administración y les dije, hay que hacer audiencias públicas, hay que, que eso no, que no hay que... Ellos también, los funcionarios de Petro, le mamaron gallo a eso. Y llegó el día que llegó Marta, la presidenta, dijo, pues yo no le puedo entregar al alcalde, y entonces desconcertado, eso ahí me llena, y yo, ¿cómo así? Nunca nos lo hicieron pegar, ni que era una audiencia pública. Esta es la primera, hoy creíamos que nos lo iban a presentar ustedes a empezar a sí, le dijo Marta, créame, eso no es mentira. Yo no estoy haciendo aquí antipetrismo, no, que eso pasó, porque los funcionarios tampoco venían, ellos venían con una idea romántica y además mesiánica, que Petro iba a cambiar a Bogotá, como están pensando ahorita que Petro va a cambiar, no, eso lo cambia la gente, con sus organizaciones. Somos todos. Resumiendo, que Garzón está ante el hecho inminente de un nuevo plan de ordenamiento territorial, que está retrasado años. Tareas que serían indispensables. Voy a aprovechar la próxima administración ya, a todo. Sería el plan de manejo de cuenca. El plan de requisitos de plan de ordenamiento de cuenca. Claro. Como puntos claves para... Y también hay un problema, por ejemplo, para los que vayan a ser candidatos, yo en medio empecé a hablar de eso, entonces la gente, pero es que esa vaina no da votos. Claro, tenemos una dificultad para hablar y hacer de esto algo del lenguaje popular, sencillo. Entonces muy berraco llegaron a la plaza pública, la alcaldesa, y entonces el plan... No, pero para que hay que saber también a ver cómo diablos empezamos a diseñar en un lenguaje sencillo y popular. Por ejemplo, eso del plan de saneamiento, uno le dice, y entonces el plan de saneamiento. Hay que decirle, no, es que los Garzón ha hecho una planta de tratamiento de agua porque estamos con unos malos olores. Entonces la gente... Y si la gente es castiza, después decir, es que los vecinos de allí no pueden oler mierda, ni pueden comer mierda, pues vamos a hacer esto. Así como dice el libro, ¿cómo es? Los peces no comen estrellas. Eso, pues claro, sí, vamos a ir, como Leontes escribió, los peces no comen estrellas, entonces yo le argumento, y los habitantes de Huila tampoco pueden comer mierda. Así es.